Record. Estoy grabando, ¿cierto? ¿No les aparece por ahí? ¿Estoy grabando? Sí, ya. Hola, bienvenidos y bienvenidos a la clase de hoy. Hemos hablado mucho sobre la prueba, mejor en ortografía, gramática, bien, y ahora estamos mirando esto. Estamos hablando de las fuentes de información, de dónde sacar información. Entonces les presentaba por ejemplo, de Nature. Ahora nos podemos ir para atrás, a ver. Vámonos a ecología fisiológica. Y nos muestra en qué consiste, y fíjense, tiene diferentes elementos. Genética, biología celular, sistema de la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces yo les recomiendo esto porque es tremendamente revisado, muy actualizado y un buen insumo para ilustrarse sobre algunas ideas. ¿De acuerdo? En el chat alguien dijo, jaja, no, fue echar a leer una risa. Bien, vamos a comenzar. Vámonos, antes de comenzar quizás con las preguntas, eso, quería referirme a las fuentes de información. ¿Por qué es más confiable un paper? ¿Alguien sabe? Porque pasa por un proceso de que digan este paper si es como correcto, en el sentido de que la información es correcta, tiene el uso de fuentes correctas, el uso de los como materiales que entrega el paper, como tablas, gráficos, viñetas, dibujos, lo que sea, son como correctos. Mira, eh, lo bueno de un paper es, yo creo, principalmente que es revisado por pares. ¿Qué quiere decir una revisión por pares? Una revisión por pares quiere decir que yo escribo un artículo científico, se me ocurre algo, lo hice, lo escribo y lo mando a una revista. En la revista, un editor lo va a recibir, se va a recibir el editor, lo recibo y se lo voy a enviar a especialistas. Esos especialistas lo van a leer, lo van a criticar y van a dar tres opciones. Lo apruebo, lo rechazo o lo apruebo si es que lo modifican. ¿Ok? Y esto puede someterse a 2 o a 3 revisores. Y tienen que llegar a establecer una opinión, acordar una opinión, y el editor finalmente decide si se publica o no se publica. Entonces, si se fijan, es un proceso bastante riguroso. Además, al ser un documento público, yo puedo publicarlo y queda abierto a la opinión pública. Y es más, lo pueden bajar, lo pueden rechazar. ¿Qué quiere decir esto? De pronto, si mucha gente se da cuenta de que lo que está presentado en el artículo es de dudosa calidad, se me puede pedir que yo me retracte del artículo. Y digo, oh, no, no, sorry, lo saco de línea y nunca dije nada. ¿Conocen algún caso donde eso haya ocurrido? La retracción. Por ahí en el chat hay gente hablando. ¿No conocen? Hola, profe. Hola, Oli, Oli. No sé si fue un caso de retracción, pero hubo varios como publicaciones de vacunas que provocaban como Exacto. ciertas patologías que quizás ahí hay algún caso de retracción. Sí, mira, el caso de la vacuna es el clásico. En The Lancet, en los 90, se publicó entonces un trabajo que decía que las vacunas estaban relacionadas con el autismo. Y el autor se retractó. Sin embargo, el artículo siguió en línea. Y como sigue en línea, la gente lo seguía bajando. Lo seguía bajando. Al año son miles los artículos científicos retractados por diferentes motivos. Por la calidad de los análisis, por un error. Así como, oye, nosotros pensamos que vimos eso, pero nos dimos cuenta que no era tal. Y es muy elegante, es muy bien visto que tú digas, no, yo saco mi artículo porque puede inducir a error. Sin embargo, también hay otros elementos que conducen a la retracción de los artículos científicos y que son de carácter ético. Por ejemplo, en China, China es el país que más publica sobre trasplantes. Entonces uno dirá, bueno, es porque hay muchos chinos, pero el punto es que hacen 3.000 trasplantes por hospital y eso lo hacen con presos. Entonces, los lineamientos éticos no son los que aplican para Occidente. Y ellos dicen, sí, trasplantamos a 3.000 presos, pero bueno, ¿cómo ocurre eso? Entonces, les cuento que en Occidente, el año antepasado, se retractaron pero muchísimos artículos científicos de origen chino. No es que chino está asociado a mala calidad, sino que los filtros éticos para realizar investigación son distintos. Ahorita Tatiana escribe,
no recuerdo bien cómo fue exactamente, pero algo de un experimento de papas transgénicas con ratones que decían porque se morían con esas papas, los transgénicos eran malos. Mira, como hay tanta retracción, yo creo que puede ser. No conozco el caso. No conozco el caso. Eh, Ahora, ¿por qué quiero hablar de la retracción y por qué lo menciono? Si estamos hablando de que los papers son buenos. Es que, como todo en ciencias, ninguna palabra es el punto final. Hasta ahora tenemos un gran problema en la sociedad y es que hay demasiada información, demasiada información. Entonces tenemos que saber filtrar la que vamos a ocupar. Y el paper nos da algunas garantías de filtro. Sin embargo, siempre va a estar sujeto a que se refute la información allí presente, a la luz de nueva evidencia, porque así la ciencia crece. ¿De acuerdo? ¿Ustedes cómo le enseñaron en el colegio que eran los líquenes? Un alga y un hongo, ¿no? ¿Y qué pasó en el 2016? Se descubrió que era un alga y dos hongos. Ah, nunca lo viste, Pia. Bueno, lo siento. Yo tampoco jamás lo vi. Me ¿Nunca llegué a vieron ver lo, el agua. lo vieron en la U? Le cuento que cuando yo iba al colegio, hace muchos años atrás, eran un alga y un líquen, pero ahora te muestran dos hongos y un alga. Y es que el conocimiento cambia. El conocimiento cambia. Por tanto, abramos nuestra mente a que el conocimiento va cambiando, pero también debemos ser súper estrictos sobre la fuente de información que vamos a ocupar. Cuando yo armo una clase, trato de buscar como ideas entretenidas, como conceptos, ya que les puedo mostrar, pero trato de dirigirme como, ojalá, a las fuentes primarias de información, ya que son quienes lo comunican por primera vez. Si me voy a leer un reportaje científico, probablemente eso ya pasó por la interpretación de quien lo escribe. Por tanto, ya tengo una impresión desde quien redactó eso. ¿Se entiende, no? Así que la invitación, chiquillas, chiquillos, es a que vayamos a buscar papers. Ahora, los papers no son siempre cosas fomes, hay cosas muy entretenidas, y de eso les quiero hablar ahorita, en relación con las preguntas de la clase. Entonces nos vamos para acá. Pam, 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 pam. Música de clase. Ok, entonces vamos con respuesta de metabolismo y suministro energético, parte 3. Y atención con esto. Quiero destacar acá dos preguntas. Dos preguntas que de verdad me hicieron pensar mucho. Y está bien eso. Dice, ¿cómo relacionó Lavoisier el consumo de oxígeno con la tasa metabólica si en aquella época no había conocimiento de los procesos bioquímicos internos que implicaban gasto de oxígeno para la producción de ATP? ¿Cómo se entendía el metabolismo en aquella época? La pregunta es buenísima. Yo dije, rayos, no sé, así que vamos a buscar información. Y adivinen qué hice. Me metí a un blog a leer. ¿Qué es lo que es? No, le dije que no, al blog no. Y les quiero presentar a ellos. Y miren, y aquí aprendí un montón y lo quiero compartir con ustedes porque me reveló varios elementos. ¿Alguien reconoce al señor de la imagen? ¿No? Eso tapa un meme, es como, quédate con quien mire a... Bueno, él es Antoine Lavoisier y ella es Marianne Lavoisier, es su esposa. Y el rollo es el siguiente, ¿alguien me puede decir en qué contexto este tipo investigaba? Chile, década del 50, Francia, ¿cuándo? ¿Cuál es el contexto histórico? Y es que nos tenemos que enmarcar en eso para poder dar respuesta a esta pregunta. Bueno, les cuento que Lavoisier murió eh, producto de la Revolución Francesa. ¿Ya? El tipo tenía plata y por tanto es considerado como de aquel grupo social que no es querido en la Revolución Francesa. ¿Bien? Y es guillotinado. Lavoisier, eh, ya, entonces le cuento un poco que Lavoisier, bueno, todos estos saben quién es Lavoisier, quizás estoy hablando sobre el aire. ¿Alguien me puede decir algo? Se la tiro fácil. ¿Quién es el padre de la química? Se dice que Lavoisier es el padre de de la química moderna, el tipo que logra transitar desde la alquimia, como vamos a producir oro a partir de caca de perro. Entonces era la alquimia. Vamos a hacer oro, todos quieren hacer oro. Hasta Newton hizo alquimia. Pero Lavoisier no. Lavoisier cuantifica, mide, corrobora, contrasta, eh, tira al piso hipótesis o ideas como la teoría del flogisto. ¿Se acuerdan de lo del flogisto?
¿sí? Que las cosas perdían flojisto, y que era flojisto, no sé, algo que pierden, por eso se achican. Lavoisier establece la ley de conservación de masa. Entonces él dice que la masa se conserva siempre. Tienes productos, tienes reactivos, la masa debería estar siempre igual. Entonces él está detrás riéndose cuando ustedes tratan de equilibrar una ecuación química. Él está detrás de todos estos procesos estequiométricos donde tú balanceas las ecuaciones. Ahora, Lavoisier, por morir en el contexto de Revolución Francesa, muchos de sus textos se pierden. Entonces no podemos tener idea de lo que él escribió. De hecho, ¿qué escribió ahí Lavoisier? Yo no tengo idea. Ni nadie lo sabrá jamás porque muchos de sus textos se perdieron. Sin embargo, aquí destaca la figura de la esposa de Lavoisier, que no fue una figura estática frente a lo que hacía el esposo. Entonces esto es bacán porque destaca a otra mujer en el ámbito de la ciencia y sabemos que tenemos que tratar de buscar las figuras femeninas en el aula y destacarlas, porque hay demasiados referentes masculinos, longevos, occidentales, ¿cierto? Siempre el científico, tiene el científico de pelo gris, aristócrata haciendo cosas, pero aquí tenemos una mujer que va a hacer algunos aportes súper importantes y que dan respuesta a la pregunta de la compañera. Ok, entonces les quiero mostrar, y me voy para acá, fíjense, María, digámosle María, Marianne Lavoisier y las primeras mediciones del consumo de oxígeno en humanos. Y nos vamos a ir a la figura. Esto se los voy a subir a cursos para que lo lean, de verdad que lo recomiendo. Y ahí están ellos, entonces fíjense, muy amorosos, pero están llenos de cosas. Y como les digo, no hay registro escrito de los experimentos que realizó Lavoisier. Sin embargo, lo que sí hay es esto. Dibujos que hacía Marianne, ¿cómo se dirá? María, digámosle María. Los dibujos que hacía María, si se dan cuenta, los únicos elementos al presente que se conservan, que dan cuenta de los procedimientos y de los protocolos a través de los cuales actuaba Lavoisier, era la diagramación que realizaba María. Son dibujos, mira, son súper bonitos, súper técnicos. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacían las mediciones de oxígeno en el siglo, estamos hablando de 1700, siglo XVIII? También son los dibujos de María. Y aquí les quiero mostrar este. O sea, ella dibuja los artefactos, a partir de los cuales los científicos han reinterpretado los, las formas, los mecanismos, los protocolos a través de los cuales operaban. Todo muy rudimentario y basado en masas y volúmenes, porque acá no tenemos ni espectroscopías, no tenemos equipos que detectan elementos, todo es variaciones de masas y volumen. Y, me pasé mucho. Este dibujo es precisamente hecho por María, fíjense, dibujado por Marianne Lavoisier, de un experimento de consumo de oxígeno en un sujeto mientras se ejercita. Lo que tenemos acá es un individuo que con su pata, o que hablo mal y está dando mía, que con su pie está cargando un pedal y con eso se ejercita. Por tanto, ustedes bien saben, si se ejercita, aumenta el consumo de oxígeno. Y lo que van registrando acá, fíjense, el gas expirado es aparentemente colectado por el desplazamiento de mercurio. Entonces acá hay todo un sistema donde finalmente una columna de mercurio se va a desplazar en función del aire que produce. Todo esto dibujado por Marianne, quien así misma se dibuja acá. Es como la primera selfie dibujo, yo diría. Se dibujó en el mismo dibujo. Quizás hay un espejo acá en la pared, es lo que yo imagino. Luego, miren, otro setup experimental acá, también dibujado por Marianne. Y también ella aparece acá tomando registro de lo que está ocurriendo. Entonces acá me imagino un tipo como en una cosa con agua y están tomando la medición de oxígeno. Fíjense, dice, el consumo de oxígeno aparentemente está siendo medido y es porque solo se interpreta a partir del dibujo. Luego, el mismo dibujo, pero en otra parte, y un dibujo de ella. Y puras referencias. Bueno, fíjense que Lavoisier es, ¿cómo se dice cuando los matan? Sentenciado. Asesinado. Claro, claro, asesinado. Es sentenciado a pena de muerte. Bien. El mismo día matan al padre de Merian. De hecho, ella entra en una profunda depresión y luego se casa con otro científico 7 años después, con un inglés, y después se divorcia y ya vive como hasta los 80 años, una cosa así. La tipa le va muy bien y es considerada como una científica.
Por tanto, ¿qué quiero destacar de todo esto? Es cómo muchas veces hay figuras que están escondidas en la historia de la ciencia y que nos revelan que pueden ser parte crucial. Sin ella no hay dibujo, sin ella no hay registro y sin ella no sabríamos toda esta información. Ligándolo un poco con la pregunta de la tarea, fíjense lo que dice acá. Dibujo de Mariana Lavoisier, un experimento de consumo de oxígeno en un sujeto en descanso, en resting. Entonces el tipo está descansando con una máscara, no sé si será cómoda. El gas expirado es pasado a través de un contenedor de vidrio que contiene hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio. Y yo les conté lo que hacía el hidróxido de potasio. De hecho, se los tengo acá. Miren. El hidróxido de potasio reacciona con el CO2 exhalado y produce este bicarbonato de potasio, el cual puede generar cristales. Por tanto, si alguien quería saber cómo, cómo se podía cuantificar, bueno, ellos ya lo hacían hacia el 1700, hacia el final del 1700. Y lo hacían de esta manera. ¿Ok? Les recomiendo este artículo porque además se explaya sobre la vida de ella, sus intereses, sus otros aportes en investigación. Ok. Volvamos a la diapositiva. No sé si alguien tiene preguntas o comentarios respecto a esto. Yo les sugiero que vean la película de Netflix, la que salió sobre Marie Curie, que también te muestra a una mujer, pero con muchos más aspectos como personales. No sé si alguien la vio, ¿no? ¿Qué han estado haciendo? Solo dormir, dicen por ahí. Sí, dice Pia. Bueno, ¿y qué otra mujer conocen en ciencias que se haya destacado? Y estudiar, dice Camilo Constanza Milán. Bueno, yo les invito a que traten de buscar figuras femeninas para mostrar en clase. Ya, eso de todas maneras es un elemento que debemos incorporar. Ya, hay otra pregunta que dice, no comprendo por qué las grasas producen más kilocalorías que las proteínas y estas producen más que los carbohidratos. ¿Alguien de los acá presentes puede responder eso? ¿Alguien podría? Bueno, Valeria comentó, dice, Menten me atormenta. Valeria, ¿podría explayarte respecto a eso? Perdón, profe. Lo que pasa es que no, en el año pasado, perdón, en bioquímica vimos enzimología y claro, mencionaron a Maud Menten y yo como que sigo sin entender muy bien cómo lo hicieron, entonces por eso me atormenta. Ah, Pequeño comentario. no, está bien. Yo todavía tengo pesadillas con Cabrera, pero no importa. Yo entiendo. Bueno, pero ¿alguien me podría decir, o nos podría contar en simple, por qué los lípidos tienen un mayor aporte calórico que un carbohidrato? Porque eso es clásico y ustedes lo van a ver. Bueno, hoy los programas de estudio dan cuenta de lo siguiente, de que las biomoléculas, más que abordadas en términos estructurales, son en su relación con la salud y el bienestar humano. Y lo que ustedes van a decir a los estudiantes y las estudiantes es que los lípidos proveen más energía, ¿cierto? Que son la fuente de reserva en animales. ¿No? Oh, pero, ¿pero por qué? O sea, yo tengo una noción de eso. Puede Adelante. ser en relación a, porque están más reducidos, podría decirse. También. Se pueden oxidar más que que un carbohidrato en particular. Tienen mucho hidrógeno, recuerden que ese enlace está más reducido. Excelente, Ignacio. Por eso Ignacio es ayudante. ¿Mm? Por eso hay ayudantes y estudiantes. ¿Ah? Tienen que, aquí lo dejó así claro, el Ignacio. Bien, muy bien. Sí, el nivel de reducción, fíjate que cuando hablamos de el catabolismo y la producción de ATP, todo lo podemos bajar a oxidorreducción. Podemos llegar a simplificar y hablar en puros términos de poder reductor o poder oxidante de las moléculas. Entonces quiero que en sus mentes ahora proyecten una mitocondria, el ciclo de Krebs y una cadena respiratoria mitocondrial. No sé si lo pueden hacer en sus mentes. ¿Tienen eso? ¿Ese superpoder? Deberían tenerlo. Cuarto año, háganlo. Fíjate que si hay sustratos altamente reducidos, o sea, con muchos protones
con mucho hidrógeno, como puede ser un ácido graso, tiene la capacidad de generar una gran cantidad de poder reductor, es decir, NADH. Y ese NADH lleva los protones a la cadena respiratoria y genera un gradiente electroquímico, ¿no? Ese gradiente electroquímico genera a su vez, a través de la ATP sintasa, la producción de ATP. Por tanto, mientras más poder reductor exista, más gradiente electroquímico y en consecuencia más ATP. Bien, y el proceso a través del cual estos lípidos, estas cadenas de ácidos grasos van a catabolizar, ¿cómo se llama ese proceso? Empieza con beta, termina con oxidación. Muy bien, beta oxidación. La beta oxidación. Eso que tenganlo muy en mente, chiquillos, porque cuando hablamos y si solo pensamos en biología como quizás la vimos nosotros en el colegio, y te hablan de la célula y energía, tú dices, la mitocondria es el organelo donde se produce el ATP y la energía. Ya, pero esta cuestión es un poco más profunda. Y si tenemos la oportunidad de compartir ese conocimiento con nuestros cursos, creo que es perfecto, ¿sí? El por qué un lípido aporta o provee más energía. ¿Ok? Excelente. Ya. No sé si alguien tiene preguntas acá o dudas de esto. ¿Alguien? ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Preguntas? No. ¿Hay alguien despierto en esta clase? Sí, yo espero que sí. Profe, Ya. Dime. yo tengo una pregunta, pero en Sí, realidad me dale. surgió pero es como un poco de otro lado en realidad, No importa. como más indirecta. Pero, ¿cuál es la diferencia de tamaño entre una célula de colibrí, por ejemplo, que estábamos viendo, un picaflor, y la de una ballena, por ejemplo? ¿Hay diferencias de tamaño entre sus células? Porque estábamos viendo como comparando en este caso lo que eran Mm. las tasas metabólicas entre ambos organismos, pero no desconozco si hay como una diferencia en ese sentido. Me gustaría Qué, saberlo más que nada. qué buena pregunta, Ignacio. Ignacio, no sé qué comiste el fin de semana, qué hiciste, dormiste mucho. Porque estás así, brillante. Oye, tu pregunta es buenísima. Y podemos derribar algunos mitos con esto. Muchos dicen que, por ejemplo, el huevo del avestruz es la célula más grande. Y ese es un preconcepto, una idea que muchas personas tienen en mente. Y dicen, como sí, hay huevos, y el huevo de avestruz es la célula más... Mentira, mentira, esa no es la célula más grande. El huevo ni siquiera es una célula. El huevo almacena, contiene células en su interior, puede. Y bueno, tomándome eso, tienen células del mismo tamaño. Salvo, por ejemplo, células musculares. ¿Ustedes saben cómo una célula muscular? Tiene muchos núcleos. Tiene un núcleo. No como un huevo frito que ustedes dibujan en una pizarra y dicen, es una célula. Sino que pueden ser largas y con muchos núcleos. Ahora, y piensa entonces en el músculo de un elefante, piensa en el músculo de un colibrí o picaflor, si pueden tener tamaños distintos. Un axón en un elefante puede medir más de 1 metro, fácil. En el colibrí no. ¿Okay? Por tanto, hay células que son muy conservadas en su tamaño, pero otras que por sus características, ya sea propiedades contráctiles o de comunicación, sí van a presentar diferencias. ¿Cuál es la diferencia, Ignacio? No es que tengas mitocondrias gigantes, una y otra, sino que va a tener más elementos o distintos elementos. Bien, ahí están las diferencias. Y eso nos invita a pensar de que el tamaño en biología y en energética es un temazo, en tanto son los mismos componentes, pero que van a estar ahora sujetos a leyes de la física. Cuando yo estudié este tipo de contenido en la U, me hacía clase un tipo que era ingeniero y era médico, las dos cosas. Y el tipo estudiaba como las posibilidades del diseño animal. Es decir, ¿puede un elefante volar? Sí y no, ¿por qué? El tipo da todo el argumento respecto a diferentes dimensiones de la vida animal. Entonces aquí que les quiero transferir de esta persona, que es Mauricio Canals, que es un seco, sequísimo. Él, bueno, y él lo toma de un texto, que es el Cardon, que es un libro de anatomía, siempre mencionaba que hay limitaciones al diseño animal. Por ejemplo, un animal va a estar restringido al diseño, a la física. Tú no vas a violar la ley de la física, ¿ya?
En esta casa se respetan los principios de la termodinámica. Segundo, existen restricciones que son evolutivas. Los elefantes no van a volar porque ningún tetrápodo fuera de los quirópteros vuela. No lo va a hacer y va a conservar los elementos óseos. Entonces, hay restricciones filogenéticas, restricciones físicas y una tercera restricción que es fisiológica. ¿Cuánta sangre puedo bombear? Eso tiene un límite fisiológico, además de un límite físico. Y hay restricciones que son de carácter evolutivo, porque tú tienes una herencia hacia atrás. Nosotros no vamos a hacer cosas mucho más diferentes de las que realizan los primates, en tanto somos primates. A eso me refiero con la restricción evolutiva. Lo vamos a saltar mucho más allá de lo que la física lo permita y vamos a tener tolerancias fisiológicas más allá de lo que ciertas reglas fisiológicas lo permitan. ¿Ok? Eso es la respuesta. No obstante, nos podemos topar con cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, existe una especie de ave en Chile que es capaz de volar 7 días sin parar y llega a Canadá, que es el zarapito de pico recto que ustedes pueden ver en Chile. Entonces la gente se pregunta, y bueno, ¿cómo lo hace ese bicho para volar sobre el océano 7 días sin parar, sin comer, sin dormir? Bueno, la fisiología de ese organismo lo permite, aunque para nosotros sea como imposible. Hay animales como el quirquincho de la puna que no toma agua, jamás toma agua. ¿Cómo lo hace? Bueno, su sistema renal, y ya lo vamos a ver en unas clases más, permite esa situación. ¿Ok? Eso. Quizá me fui por las ramas, pero estaba muy buena tu pregunta, Ignacio, en relación a lo que es distinto, a lo que es igual. Bien. Avancemos un poco. A menos que alguien tenga una pregunta, pueden interrumpir. Y me voy a pegar un pique. Pum, 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 pum. Acá. Alometría del tiro. No, acá. Había una pregunta que guardaba relación con lo siguiente. Me decían, ¿cómo se determina la temperatura para evaluar el metabolismo de un ectotermo? Los ectotermos presentan temperaturas que varían en función de la temperatura ambiental, ¿cierto? Porque, y me adelanto un poco a la clase de temperatura, hay 4 condiciones de vida. 4. Y en base a eso tú puedes generar casi todos los animales que existen. Oh, se me está acabando la batería. Ahí está. Ya. Existen 4 condiciones. Ser ectotermo, ser endotermo, poiquilotermo u homeotermo. Animales que en su fisiología no generan calor y lo captan del medio se llaman ectotermos. Ectotermos. Ahora con esto yo les dije una mentira grosera. Y les dije que animales que no producen calor. La verdad, sí, la verdad más sincera es que todos los animales producen calor. Todos los cuerpos que están sobre 0 grados Kelvin emiten radiación. Así que si el tipo está a 20 grados o a 15 grados, emite calor. Emite algún tipo de radiación cercana al infrarrojo o en infrarrojo. Todos los procesos enzimáticos tienen asociado una producción de calor. Todos. Despreciable, imperceptible, pero existe. ¿Cuál es la diferencia? Que para efectos de nuestra percepción, nuestra instrumentación y para efectos de los procesos que vive el animal, son insignificantes. ¿Ok? Pero que existen, existen. Entonces, considerando esos animales cuya producción de calor no satisface requerimientos que estos presentan, a ellos les vamos a llamar ectotermos. Y estos ectotermos tienen estas curvas, por ejemplo. Se fijan que abajo dice temperatura ambiente y luego dice consumo de oxígeno. Y el consumo de oxígeno aumenta conforme incrementa la temperatura. Y no lo hacen siempre de manera lineal, sino que en general son curvas, ecuaciones potenciales. Entonces, recibimos una pregunta que decía, ¿a qué temperatura se mide? ¿Qué creen ustedes que es la respuesta? El día de mañana hiciste tu tesis en un laboratorio, te dio por hacer algo más científico que pedagógico. Te pusiste a medir lagartijas. Lo que tú vas a reportar es el consumo de oxígeno, pero también a la temperatura a la cual lo mediste, porque es una función de. Así que esa es la respuesta. Uno muestra un metabolismo de reposo
señalando siempre la temperatura a la cual se mide. Lo cual es distinto en nosotros, en animales que son endotermos. Porque en endotermos, no las tengo acá. Eso sí que es spoiler de la próxima clase, de las próximas clases. Pero en ustedes, chiquillas, chiquillos, hay un rango de temperaturas ambientales donde este consumo de oxígeno no muestra cambios. Es así, plano. ¿Se han fijado que hay temperaturas a las cuales uno dice, oye, ¿tenés frío? No, está rico el día. Oh, es como, no, no tengo ni frío ni calor. Esa temperatura se encuentra en un rango llamado la zona termoneutral. Y nosotros tenemos esos rangos, zonas termoneutrales. Y cuando estás en zona termoneutral, tu consumo de oxígeno es constante, no varía. De pronto, si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con tu consumo de oxígeno? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? Estás en termoneutralidad y de pronto la temperatura se puso más calurosa. ¿Aumentará o disminuirá tu consumo de oxígeno? ¿Qué dice el curso? Por un 7 en el portafolio. ¿Qué dice? No lo voy a regalar así. ¿Qué dicen? ¿Hay alguien conectado escuchando esto? ¿Ahí en el chat? Yo creo que se mantiene, dice Diego. Ok, Diego, te voy a tomar de ejemplo. Vas a ir a jugar a la pelota, a andar en bici o subir un cerro. Algo de eso te tiene que gustar. ¿Ya? ¿Cómo no? O bailar. Salsa, no sé. Y aumenta la temperatura, aumenta la temperatura. ¿Tu cuerpo aumentará el consumo de oxígeno o lo disminuirá? Entendiendo que el consumo de oxígeno da cuenta de satisfacer algunos procesos. Si no, debiera aumentar. Correcto. ¿La Sí, verdad? es que de hecho Cuéntame. lo puse yo no, en la tarea no puse un organismo, puse a alumnos. Ujú, Hice algo parecido a lo que usted nos mostró con la Lavoisier, que es ponerlo a distintas temperaturas y ponte tú a hacer, bueno, a distintas temperaturas y a otros, por ejemplo, hacerle a ponerlos a hacer deporte, unos con ujú. mascarilla y otros sin mascarilla y con un saturómetro medir, eh, Carlito. sí. Entonces, con respecto a eso, yo creo que no debería variar tanto la saturación, ¿Mm? pero sí cambiar, Sí. porque Mira, Diego, qué bueno que lo mencionas. Lo menciona y me parece genial. Una cosa es la saturación de oxígeno y otra cosa es consumo de oxígeno. ujú, sí, Mira, voy a lo siguiente y te voy a dar un ejemplo con un delivery, ya que están tan de moda. Un tipo de pedidos ya es como la hemoglobina y que lleva la mochila llena de comida, ¿vale? El saturómetro te dice cuántos pedidos lleva en la mochila. Eso es el saturómetro. Te dice el tipo lleva 3 pedidos. Tipo corre, va por ahí repartiendo pedidos. Lo cual es una cosa, pero otra cosa distinta es cuánto se está comiendo en una casa. Y eso es el metabolismo. El metabolismo no es cuánto se está repartiendo, sino cuánto se está comiendo dentro de una casa, que podría no tener directa relación. ¿Por qué te digo que no puede tener directa relación? Porque la cantidad de pedidos que lleva el tipo depende de factores que están en la calle. Por ejemplo, el pH, por ejemplo, la cantidad de glucosa, que son elementos que van a modular la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Ya? De pronto, si el pH es alcalino, entonces pH alcalino a la sangre, equivalente a la calle llena de baches. Entonces, el tipo ¡pum! Salta en la moto y se le cae la comida. Eso es una pérdida de afinidad, ¿de acuerdo? Que no está relacionada directamente con los requerimientos del organismo, sino que condiciones que son específicas en la circulación sanguínea. Entonces, tu ejemplo del saturómetro me pareció súper atractiva, sin embargo, tiene esa salvedad de que la saturación no está directamente relacionada con el metabolismo. Sin embargo, y aquí hago una salvedad porque esto sí que es complejo, fisiología del sistema, una persona que satura muy poco, que por ejemplo tiene problemas pulmonares, puede ser el caso de mi viejo tiene fibrosis pulmonar y satura muy poco, entonces, porque la hemoglobina tiene poco oxígeno, que encuentra poco, y eso ha condicionado que en el tiempo desarrolle bajas tasas metabólicas.
Entonces ahí uno puede encontrar una asociación de baja saturación de oxígeno, bajo metabolismo, porque vive casi inactivo, ¿ya? Pero no es que exista una relación en que yo por hacer ejercicio voy a modificar enormemente mi saturación, la cual además va a variar en función del lugar donde lo midas. Porque el oxígeno presenta perdón, la hemoglobina presenta una gran afinidad por el oxígeno en los pulmones y pierde esta afinidad hacia los tejidos periféricos por la temperatura y por el pH de esa zona del cuerpo, lo que se conoce como el efecto Bohr, que vamos a ver en algunas clases más adelante. Entonces te respondo, Diego. Imaginemos a un Diego corriendo. Diego corriendo y a Diego le da calor. Cuéntame, Diego, ¿qué hace tu cuerpo cuando sientes calor? Transpira. Transpira, ¿cierto? ¿Qué otro fenómeno Sí. manifiesta tu cuerpo? ¿Jadeas? Bueno, hace calor, ¿Sí? está más caluroso. Claro. ¿No te pasa que la piel se sonroja o bien los brazos Sí. vasodilatan? Sí. Todas esas reacciones que experimentas, Diego, requieren oxígeno. Por tanto, cuando aumenta la temperatura, va a aumentar tu consumo de oxígeno. Sí. Al igual que va a aumentar cuando baja mucho la temperatura. Porque cuando baja la temperatura de Diego, lo que va a ocurrir es que va a haber piloerección, que es que se paran los pelitos así, no sé. Ya no, ahí lo Tirito. ven. Tiritas. Eso, el tiritar es producción de calor. Se llama, en fisiología le decimos el shivering o la termogénesis tiritante. Y eso también ocurre a expensas de consumo de oxígeno. Ujú. Por tanto, ¿cómo ocurre esto de le hace un dibujo? Cuando un animal, como nosotros, se sitúa a variaciones de temperatura ambiental, la curva es así. En donde cuando hay bajas temperaturas sube, cuando hay altas temperaturas sube, pero hay un rango de termoneutralidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy distinto a un ectotermo. ¿Vale? Muchas gracias por tu participación, Diego. La tarea está buena, pero hay cosas que vamos a ir mejorando. No sé si alguien más tiene dudas respecto a esto. Entonces, acá Milton, hablando del PRI. Sí. Yo tengo una duda sobre la termoneutralidad. Dale, dime. Es que no me quedó como muy claro el cómo es el funcionamiento de la termorregularidad, o sea, de la termoneutralidad. No sé si podría, Sí, como que lo vi varias veces y como que me confundía con los términos como de como lo que usted estaba diciendo ahora, que como que el individuo se encuentra, por ejemplo, haciendo ejercicio o en una actividad, el consumo va cambiando y como había mencionado diapositivas anteriores, en la clase me refiero, que en los ectotermos el aumento del metabolismo es proporcional al aumento de la temperatura. claro. Ya. Y en los endotermos como que no se especificó mucho. No fue como, nos vamos a basar en los ectotermos, porque estos son como los raros, como de los que estábamos hablando. Vale. Entonces, quería hacer eso sobre la termoneutralidad en los endotermos, si podríamos como verlo un poquito. Ya. Perfecto. Gracias por tu pregunta. Y aquí lo vamos a mostrar con datos. A ver. Esta imagen está como simple. Ya, no sé si ven esto que estoy compartiendo acá, que es súper random, lo saqué de cualquier parte, pero la curva es súper conocida. Ah, miren, ahí está más bonita. A ver. Esto está sacado de un libro, creo del Nielsen. Ya, vean este pollo acá. Entonces dice, consumo de oxígeno, ml de oxígeno por gramo por... Ahí, ¿me ¿Qué pasó? escuchan? ¿No? Sí. Me pegué una calle así. Oh, qué loco. Ya, voy a compartir. Ya, ahora sí, estamos acá. Disculpen, que me caí feo. No, que disculpen, culpa de TR. Ya. Tenemos acá entonces un ave y tenemos temperaturas ambientes. Quiero que observen el rango de temperaturas ambientales en el cual esta curva es bastante plana, es decir, no cambia el consumo de oxígeno. Si se dan cuenta, entre 5, por ejemplo, pónganle, y 30 y algo grados, 38, las temperaturas, o sea, el consumo de oxígeno no varía.
enormemente, ¿cierto? Se mantiene, oscila en torno a un valor central. No obstante, sobre ciertas temperaturas, ¡pum!, se dispara el consumo de oxígeno. Y bajo cierta temperatura, también aumenta el consumo de oxígeno. Pueden observar eso, ¿cierto? Lo identifican. Todo esto, Milan, tiene nombres. Por ejemplo, este rango de temperaturas es la zona termoneutral. Esta temperatura acá es temperatura crítica superior. Y esta temperatura crítica inferior. Podemos observar del gráfico, y esto es una diferencia aplicable a todos los endotermos, que somos menos tolerantes al calor que al frío. Si te expones rápidamente, o sea, si te expones a un rango acotado de temperaturas altas, tu consumo de oxígeno se dispara. Y llega a un punto, este punto, donde ocurre la denaturación de proteínas y con ello la muerte. Ok. Morir de calor es fácil, es muy rápido. Sin embargo, a bajas temperaturas se van desarrollando mecanismos fisiológicos y conductuales que dan pelea a la pérdida de calor y a la generación de calor. Es decir, empieza a bajar la temperatura y cada vez consumes más oxígeno. Y llega un punto donde empiezas a levantar tu piloerección, perdón, tiloerección. Tiritar, las aves tiritan. De pronto se cierran sobre sí mismas, cambios conductuales en la forma del cuerpo. Se agrupan muchas aves, por ejemplo los pingüinos, en un fenómeno llamado Hadling. ¿Han visto eso, no? Los pingüinos agrupados. Vale, Sí. eso se llama el Hadling. Se agrupan. Pero llega un punto donde tú pierdes más calor que el que eres capaz de producir. Y cuando pierdes más calor que el que eres capaz de producir, mueres. ¿Bien? Veas. ¿Ok? Por tanto, uno puede notar que en algunos rangos de temperatura, los endotermos, sí vamos a variar nuestro consumo de oxígeno en función de la temperatura ambiente. Pero va a ser sobre la temperatura crítica superior y bajo la temperatura crítica inferior. No sé si con esto se explica. ¿Sí? ¿No? Y ahí les doy un spoiler. Si ustedes calculan la pendiente de esta línea, solo de esta, no de esta porque pendiente tiende a cero, la pendiente de esta línea es conocida como la conductancia térmica. Y con eso tú puedes saber cuán aislado está un animal. Si haces este cálculo empírico, ¿sí? Tú te pones a medir. Y alguna vez lo hice para chincoles. Medía la conductancia de chincoles en verano, invierno. Y qué simpáticos que son los chincoles. Bueno, vamos a la clase. No sé si hay más dudas, chiquillas, chiquillos, comentarios, preguntas. Igual respecto a lo último que habló el profe, eso de la clase siguiente, así que ahí igual va a estar. Sí, sí. Vamos a hablar de temperatura. De la calor, ¿no? De la calor. Vamos a hablar. Ya. Y el último punto que quisiera tocar es algo que se conoce como la alometría. Raro, alometría. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto antes? ¿Por ahí? Sí, no, no, sí, sí, no. Ya es algo súper viejo. Y, a ver, por ahí en el chat, que son tímidos, tímidas, por el chat. Nel es como, ¿no? Ya. ¿Por qué la alometría es algo interesante? Porque es muy fácil de evaluar una regla y puedes medir alometría, una balanza y mides alometría. Y tú puedes estudiar un proceso, un fenómeno en una escuela. El primer año que hicimos este curso de anatomía y fisiología, llevamos a los chicos a un laboratorio de insectos en la universidad, de Claudio Veloso. Se pusieron a ver alometrías en escarabajos. Así que era como una actividad era un práctico. Es como fácil replicarlo en una escuela. La búsqueda de relaciones alométricas y entender la biología que hay detrás de eso, o la implicancia ecológica y evolutiva. Ya, vamos en simple. Vamos a abrir un PowerPoint para mostrar esto. Entonces vamos a ver acá. Ah, pero sí, estúpido. Tengo un PowerPoint acá. Miren si seré bruto. Entonces tenemos un PowerPoint y ustedes han hecho esto toda su vida, me imagino. Y vamos a insertar clase de computación. Un rectángulo. Esta es una estructura biológica o una variable biológica. Pueden ser ustedes, sus cuerpos. Y cuando uno los agranda, ¿cierto? Uno trata de generar, o bien puede hacer, si es que lo quiere,
algo que es del mismo tamaño, que guarda las mismas proporciones, pero de distinto tamaño. Este crecimiento en donde algo aumentó de tamaño, pero guarda las mismas proporciones, es conocido como una relación isométrica. La isometría quiere decir un crecimiento o una variación de proporciones conservando las relaciones de aspecto. Eso se entiende, ¿no? Eso se llama isometría. Entonces, miren, no digan que no soy didáctico, les voy a poner acá. Esto es isometría. Isometría. ¿Vale? Escribo mal. Dale, ahí. Oh, ¿por qué tan mal? Eso, isometría. Entonces, la isometría es eso, chicas, chicos. Algo que crece y conserva las proporciones. ¿Nosotros somos isométricos en nuestro desarrollo? Nosotros humanos, tú humana, tú humano, ¿no somos isométricos? No, yo creo que no. No lo somos. No lo somos. ¿Por qué, Diego, no somos isométricos en nuestro desarrollo? Eh, por el, no sé, hay gente que tiene los ojos de tamaños distintos, una pierna más larga que la otra. Bueno, eso, mira, concuerdo contigo, no vamos a hacer mofa de eso, eso es bullying, pero sí, existe asimetría fluctuante. Yo creo que ese es el concepto que marcas. La asimetría fluctuante es que tú tienes variaciones que no eres totalmente simétrico. Y en Ajá. biología evolutiva le llamamos así porque muchas veces da cuenta de la interferencia de procesos del desarrollo. Por ejemplo, animales de lugares más contaminados son más asimétricos. Entonces, hay algunos elementos súper interesantes. ¿Ya? A ver, en el chat alguien escribió algo. Dijo, yo creo que se nota mucho en el desarrollo del cerebro, que en las etapas tempranas es muy grande y va disminuyendo. Sí, pilla, estoy totalmente de acuerdo en que las guaguas son cabezonas, digámoslo así, cabeza grande, y luego crece el cuerpo, no tanto la cabeza. Entonces, eso por ahí se ve en una, ya, pum, 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 ¿dónde está esto? Acá. Entonces, este es el Festival de las Guaguas, van en crecimiento. A las 8 semanas después de la, no, semanas después de la fertilización, 8 semanas, 2 meses. A los 2 meses, y fíjate como la cabeza es enorme. Pero luego lo que crece es más el cuerpo que la cabeza. ¿De acuerdo? Y los cambios, claro, pueden ser abruptos o no. Eso depende de qué es para ti el tiempo. ¿Ya? Si es para una tortuga en Galápagos, quizás no es nada. Es muy rápido. Si viviste 200 años. Sí, de una semana a otra, por cierto, en el desarrollo. Esto que ustedes ven acá, yo lo viví mucho con pollos. Pollos dentro de huevos. Un pollo cuando se desarrolla es puro ojo. El pollo una cabeza enorme, que es puro ojo, un pequeño corazón, y el ojo, no sé, por decir algo, a los 8 días ya tiene el tamaño adulto. Luego lo que va a crecer es el resto de la cabeza, el cuerpo y el ojo no cambia. Y los órganos van creciendo de manera asincrónica. Por ejemplo, primero el corazón alcanza su tamaño, un tamaño bastante eh, desproporcional. Entonces, un corazón grande, que satisface el distribuir nutrientes dentro del huevo. Luego va a crecer otro órgano, por ejemplo, el hígado, y último, el estómago, que no lo ocupa mientras está dentro del huevo. Entonces, el estómago tiene un crecimiento totalmente alométrico fuera del huevo, en la vía post-eclosión. Bien, en ese sentido, si uno piensa, el desarrollo alométrico guarda relación con la funcionalidad de estructuras. Acá necesitamos un cerebro que module regulación de procesos endocrinos y nerviosos que son necesarios para el resto del cuerpo. Pero no necesitas patitas ni bracitos para andar buscando comida, pero sí el desarrollo de procesos neuroendocrinos, ¿cierto? Que van a dar cuenta de la regulación del eje hipotalámico, hipofisiario, gonadal, etcétera, etcétera, y ustedes saben todas esas cosas. Luego ya de grandes, lo que necesitamos, si lo pensamos en términos como adaptativos, es la posibilidad de buscar alimento, es la posibilidad de caminar, estar erguidos, reproducirnos, etcétera, etcétera. Entonces, va a ocurrir el desarrollo de otras estructuras posteriormente en el tiempo. Esto va a satisfacer los requerimientos del organismo. Por eso la alometría nos da luces, nos revela que hay requerimientos diferenciales en los procesos de desarrollo. Bien, entonces ahora volvamos a nuestra super diapositiva acá abajo y hagamos algo que sea alométrico. Entonces,
Voy a echar ese y voy a partir, ahora vamos a ver una alometría. Entonces, una alometría implicaría que esto era así, ¿y cómo debería crecer? Por ejemplo, así. Solo modifiqué una dimensión en el tiempo, y no las dos. Entonces, solo creció, ¡pum!, el cuerpo. Y la cabeza se mantuvo constante. Si este lado de este polígono significaba tamaño de cabeza, y este tamaño de cuerpo, lo que hice ahora fue crecer la cabeza de un adulto muy cabezón. Pero si este fuera el tamaño de cuerpo y este fuera largo de cabeza, lo que hice fue un desarrollo alométrico. ¿Se comprende? Si alguien no lo entiende, por favor, hable ahora. ¿Sí? Sé que están haciendo otras cosas, ¿no? Solo espero que estén pasándolo muy bien haciendo otras cosas. Bueno, ahora sí lo llevamos a el metabolismo. Quiero que observen lo siguiente, para que veamos por qué hablamos de esto. Ya, bueno, este es el caso. Fíjense el crecimiento del tamaño del cuerpo respecto, en este caso creo que es el cerebro y el corazón. Corazón mucho más isométrico, más apegado a esta línea que el cerebro. El cerebro crece menos, el corazón crece más. Probablemente para satisfacer el requerimiento del bombeo de sangre en el cuerpo. Cuando vemos el metabolismo de los animales, nos vamos a dar cuenta que nos encontramos con estas gracias. Atención, la masa corporal de un animal y su consumo de oxígeno. Y acá está, fíjense, la isometría. No está la línea. Sí, acá está la isometría. En punto 1. Esto es 1 a 1, isometría. Pero los animales se encuentran bajo la línea de isometría, con pendientes menores a 1. Una pendiente menor a 1, como por ejemplo 0,73, dice que el metabolismo no crece, no aumenta en la misma proporción que la masa corporal. Animales de altas masas corporales presentan incrementos menores de metabolismo. ¿De acuerdo? Eso significa, un elefante presenta un metabolismo que es menor que el de un hámster en términos más específicos. Y eso nos revela esta figura. ¿De acuerdo? Por ahí preguntaban, ¿por qué se genera esto? Diferentes pendientes en la relación masa corporal y metabolismo. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué endotermos, ectotermos, unicelulares presentarán diferentes pendientes? La respuesta está relacionada con lo que les mencionaba el profesor que yo tuve. Y esta dice que es herencia filogenética. Los endotermos tenemos ancestros en común, y si bien somos aves y mamíferos, que desarrollamos de manera independiente la endotermia, tenemos ancestros y guardamos ciertos aspectos de nuestra fisiología que hacen que tengamos básicamente esta relación. Los ectotermos, emparentados filogenéticamente, otra, y los unicelulares, otra. Más que eso no hay. Ahora, esta curva que les muestro acá, el 0,73, y esto para que sepan que no está todo dicho, no se sabe por qué es ese valor. Hay muchos artículos que analizan teorías fractal matemáticas sobre vasos sanguíneos, otros analizan las vías metabólicas, otros incluso meten la constante de Boltzmann, pero hay mucho trabajo teórico actual que trata de dilucidar por qué si tú pones a casi todos los mamíferos obtienes esa pendiente. Y esto es un tema actual en investigación en biología evolutiva. ¿Por qué este número y qué significa y qué pasa si sería distinto? Y muchas preguntas que quizás jamás obtendrán respuesta. Quizás sí, así es la ciencia. Me llegó una pregunta a través de los chicos que era si podíamos medir el metabolismo a través de una enzima, a través, por ejemplo, de la actividad me imagino que pensaban en saliva, como la actividad de la amilasa salival, por ejemplo. Y quiero saber qué opina el curso. Yo tomo, no voy a escupir porque es cochino, alcohol. Yo tengo saliva, y ahí está, saliva. Las manos. Si tengo saliva,
puedo yo evaluar la digestión, ¿cierto? Con almidón. Saliva, almidón, Lugol. Eso todo lo hemos visto alguna vez. Bien, me pareció interesante la pregunta. ¿Puedo yo evaluar el metabolismo de un animal de esa manera? ¿Con esa técnica? ¿Qué dice el público? Tomo una muestra de saliva de un perro. ¿Esa actividad enzimática va a dar cuenta del metabolismo del animal? Vamos a preguntar así con nombre. Nunca he hecho esto en mi vida, pero voy a decir Fabián. Oh, ahora soy el profesor malo. Fabián, ¿qué opinas tú? Fabián, Fabián, yo sé que estás quizás haciendo cualquier cosa. Bueno, espero que esté muy bien, Fabián, viendo una serie en Netflix, no sé, más divertida que esto. Darinka, ¿estás ahí? Están todos pillados. ¡No hay nadie! Bueno, Stephanie, Ignacio, ya que esto es para ustedes. Ah, espérate, ya hablaron esto. Si hay, dice Pía. Si hay, ¿qué, Pía? Estamos hablando, entonces, tomamos una muestra de saliva y vemos su capacidad de digerir. Sí, hay personas. Ah, que sé que sí hay relación enzimática, metabolismo. Ya bueno, les cuento. Atención. La pregunta es súper interesante. Es súper interesante porque dijimos que el metabolismo es la suma de reacciones químicas, ¿no? Reacciones que van a ocurrir en el cuerpo, de catabolismo y anabolismo. Sin embargo, algunas reacciones enzimáticas o reacciones químicas del cuerpo no tienen por qué ponderar tanto en el metabolismo del animal. Me refiero a que hay procesos químicos que son mucho más relevantes a la hora de determinar su peso en el metabolismo del animal completo. Por ejemplo, enzimas mitocondriales que participan de procesos claves, como por ejemplo iniciar el ciclo de Krebs, que es lo que hace la citrato sintasa. La citrato sintasa pesca el acetil-CoA, dos carbonos, ácido oxaloacético, genera citrato, 6 carbonos y comienza el ciclo. En laboratorio nosotros siempre medimos citrato sintasa y les cuento que el citrato sintasa correlaciona con el metabolismo, con el consumo de oxígeno del animal completo. ¿Por qué será? Porque es una enzima que es paso limitante, una enzima que es clave de los procesos de fosforilación oxidativa. En cambio, uno esperaría que una enzima presente en la piel o en la saliva solo dé cuenta de ajustes fenotípicos que estén relacionados con algún proceso más particular. Por ejemplo, la cantidad de carbohidratos que como, la cantidad de saliva que produzco, la cantidad de veces que escupo, porque mientras más escupo hay menos amilasa. De la dieta, si soy un animal que consume almidón regularmente, soy granívoro, obviamente tengo una mayor actividad de amilasa salival que un carnívoro. Uno lo esperaría. Pero si lo ocupo como un proxy para evaluar metabolismo, no debería ser. ¿Ok? Por tanto, cuando la gente hace estudios de este tipo, donde busca como la relación entre un proxy del metabolismo, lo que ocupa son enzimas pasolimitantes o determinantes de procesos fisiológicos. Por ejemplo, la NAD deshidrogenasa, la citratosintasa, la citocromosoxidasa, la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, y ahí péjense Leninger y pueden buscarlas. Yo sé que les encanta ese libro. Y ocupo entonces ahora esta misma diapo, dicho esto. Pueden hablar, pueden decir lo que quieran, chicas, chicos. Pueden contar un chiste. Ya, ¿les puedo decir algo súper sincero? Lo abrí mi corazoncito. Y es que cada vez me gusta menos esto de educación a distancia. Me gusta cada vez menos. Oye, ¿cómo que hoy tener una lengua? Es un buen libro. Ah, pues estaba hablando. No, es bueno, pero la cantidad de materia con el tiempo que se nos da y la exigencia de tener que leerlo entero, como yo podría leerlo así como, voy a leerme un capítulo así, pero
Así como tener que leerme 3 capítulos en una semana. Mm. Sí, o sea, concuerdo contigo de que te obliguen a tragar un libro y a memorizar cosas, a nadie le gusta. Y creo que eso te genera un desapego hacia ciertos contenidos. Totalmente de acuerdo. Por eso cuando tengan tiempo libre, lean el librito. Ya, bueno, por ahí Valeria dice, a nadie le gusta la escuelita online. Y ¿sabes qué? A mí me gusta cada vez menos porque siento que deshumaniza un montón esto. Podríamos estar haciendo, ahora escupiendo en la sala pedazos de pan y viendo si esto funciona o no, y los podría llevar a un laboratorio donde podemos medir consumo de oxígeno y podríamos salir de esta duda así empíricamente, y se podría hacer sin problema. Pero, fome la cosa. Ya, ánimo para todos nomás, yo creo que si nos achacamos todo, nos vamos a la vez. Bueno, imaginemos que acá en vez de decir citrato sin tasa, dice consumo de oxígeno. ¿Sí? Ocupen su imaginación, consumo de oxígeno. ¿Por qué se observa esta relación inversa? Mira, qué loco. Mientras más pesado es el animal, menor es el consumo de oxígeno, pero aquí es por gramo de animal. Por gramo de animal. Es súper interesante. ¿Por qué una vaca? Un gramo de vaca. Entonces, ¿te imaginas un gramo? ¿Cuánto un gramo de vaca? Un pedacito, un cubito de carne. Como una carbonagua así le encaja, te sale un cubito, ahí tienes un gramo de vaca. ¿Ya? Un gramo de vaca y una zarigüeya. ¿No? Pero un ratón, más chileno. Fíjate que el ratón tiene en un gramo de ratón, un gramo de ratón es como el muslo del ratón. Tiene más actividad ese pedacito de carne que un mismo pedacito de carne de vaca. Tiene más producción de oxígeno. O sea, yo puedo pescar un pedazo de vaca, tirarlo a una máquina y ver cuánto oxígeno consume. Un pedacito de ratón y ver cuánto oxígeno consume, y el ratón consume más oxígeno, ese pedacito de ratón, más oxígeno que el pedacito de vaca. ¿Alguien me puede decir con qué proceso está relacionado eso o qué implicancias tiene en la vida del animal? Oh, apareció un perro. Piensa en lo siguiente. Imagina que un ratón presentara el metabolismo de una vaca. ¿Ya? Ahora vamos a hacer mentalmente que un ratoncito tiene el mismo consumo de oxígeno que una vaca por gramo de tejido. Lo que vas a generar con ello es una rata, un ratón, que es incapaz de satisfacer los requerimientos en términos, aquí ojo, de la producción de calor. ¿Qué quiere decir eso? Un ratón es tan pequeño, a ver, vamos a dibujar. Así que, no, ocupemos esta imagen. A ver, me lo voy a llevar. Porque vamos a hacer algo más real. Miren, a esto se debe. Tenemos nuestro picaflor. Podrían bien ser así, ¿no? Ambos son animales que producen calor. Ambos pueden estar, bueno, en verdad las aves son más calurosas. Las aves tienen temperaturas de 40 grados. Si un pájaro entra al mall y le toman la temperatura, piensan que tiene COVID. ¿Ya? Ténganlo en mente. Si tienes un perro o una gallina y tienes que sobrevivir a una noche fría, abraza a la gallina, comete al perro, porque la gallina es más calurosa que el perro. Las aves tienen mayor temperatura. Independiente de esa diferencia que tienen las aves con los mamíferos, imaginemos que ambos están calientes. El elefante tiene alta temperatura y el picaflor también. Ambos a la misma, por la misma temperatura. ¿Cuál se enfría más rápido? Si le ponemos pause a todos los procesos metabólicos, ¿cuál se enfría más rápido? Picaflor, elefante. El picaflor. Picaflor, dicen por ahí. ¿Por qué se enfriará más rápido el picaflor? O el colibrí, o el picaflower, o el coliflor. También le llaman troquílidos. Y en Chile tenemos el cefanioides cefanioides. ¿Qué dicen por ahí?
¿Por qué? ¿Por qué el colibrí se va a enfriar más rápido? Por la cantidad de masa que presenta el individuo. O sea, yo lo tomo como... Yo lo pienso como cuando uno calienta 2 platos de comida en el microondas. Si es un plato chiquitito, se va a calentar más rápido, pero al mismo tiempo se va a enfriar más rápido porque la cantidad de masa dentro que se calienta es más chica, por ende el calor se reparte de forma equitativa más rápido y al mismo tiempo se pierde de forma más rápida. Al ser un cuerpo más grande, mantiene más calor y al mismo tiempo cuando se acabe, por ejemplo, en este caso los procesos metabólicos que producen el calor, como es mayor la cantidad de masa, va a demorarse más en perder la cantidad completa y enfriar. Muy bien, apuntas muy bien al fenómeno. Solo quiero incorporar dos elementos adicionales. Están hechos de los mismos materiales, un alto porcentaje de agua. Si no fuera de plomo, de cobre o de adamantium, lo que tú quieras, la verdad no podríamos comparar. Están hechos del mismo material. Y lo segundo, que es quizás la variable que faltó incorporar a esa explicación, que es muy buena, es la superficie. Superficie. El elefante posee una superficie por unidad de volumen mucho menor. Mucho menor. Toma la superficie del elefante, toma su volumen y te va a dar una relación matemática, un número. Ese número es mucho más pequeño que la relación superficie-volumen del picaflor. Algo que presenta una gran superficie-volumen es, por ejemplo, una hoja de papel. Superficie, lado por lado, ¿cierto? Volumen, lado por el grosor. Un volumen pequeño, pero una gran superficie. ¿Qué objetos presentan una baja relación superficie-volumen como el elefante? Por ejemplo, las esferas. Por eso cuando ustedes tienen frío, se ponen esféricos, se hacen bolitas, porque reducen su superficie de exposición y disminuyen su relación superficie-volumen. No sé si se entiende, yo espero que sí. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con esa curva inversa del metabolismo más específico en función del consumo de oxígeno? Los animales pequeños tienen tal relación superficie-volumen que pierden el calor rápidamente, lo disipan. Por tanto, tienen que tener un metabolismo elevado para compensar esa pérdida de calor. Entonces, el picaflor ahí, que ustedes están viendo ahí, lo congelé. Fin de la presentación. Ahí está. Si le hago zoom, se para. Buena. Buena, me gustó eso. Ese picaflor que está ahí congelado necesita generar por unidad de gramo una gran cantidad de oxígeno para satisfacer sus requerimientos termogénicos. En cambio, el elefante no. Su vida es más pausada. ¿De acuerdo? Y les dejo ahí la interrogante de quizás cómo eran los dinosaurios. En tanto, son animales grandes, pero son de sangre caliente, sangre fría, ectodermo, endodermo. Búsquenlo ustedes. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto. Si quedó claro o no, chiquillas, chiquillos. ¿Por ahí no? Pueden escribir en el chat. ¿No? ¿Nadie? ¿Nunca nada? Ok, entonces vamos a cerrar con una actividad que es cortita, cortísima. Que es... a ver, mejor la busco así. Y atención. Ya inspirado entonces un poco en esta figura de Merian y Antoine Lavoisier, ¿cómo ustedes podrían medir la actividad metabólica de un organismo usando hidróxido de potasio? ¿Cómo lo harían en el aula? ¿Qué diseño se les ocurre? ¿Cómo lo podrían hacer? Vamos a dar unos pocos minutitos, ¿les parece? Y dan la respuesta acá. Entonces vamos a generar grupos. Somos 9 participantes. Somos muy pocos. Somos menos que... Se fueron recién 2 personas. Dijimos esa actividad y ¡pum! Desaparecieron. Son como 12. Recuerdo que Camilo... Hay Ya. 3 personas en un PC. Ya. Qué triste es la Así que vida. ellos son grupos solos. Ellos son un grupo, por acuerdo. Claro, una cosa así. Ya, los voy a asignar entonces manualmente.
Ok, ya está el grupo 1. El grupo 2 va a estar, no, ni Stephanie ni Ignacio, sino que Lucía, Pia, Ahí está la gente. Fabián. Ah, güey. Bonito, ver gente reunida. Espero que no tengan del COVID, porque Ojalá que no. ojalá que no, ojalá que no. ¿No? Pero qué bonito ver gente reunida, qué emocionante. Ya. Los Bien. envidio. Sí. Ignacio, Stephanie también los envía a un grupo, ¿ya? Para que comenten, para que sapen, ¿ya? Y después me comentan si trabajan bien. Y ahí, y vamos a enviar a la sala 2. Ya. Listo, pueden comenzar. ¿Se vieron o no? ¿Las salas? Fabián, Camilo. Stephanie, Stephanie no te asigné. Te das a la 3.
Ya están volviendo. Pam, pam, pam. Y ahora entra todo el mundo. Ya, perfecto. Voy a habilitar compartir pantalla para así quizás observar alguna belleza que hayan creado, algún esquema o algo. Bien. Eh, como participaron, Ignacio, yo que dije esta parte. Presente primero Diego. ¿Ah? Diego, cuéntame, ¿qué resolvieron? Sí, Puedes compartir pantalla bueno, si quieres. no, si quieres me pongo la cámara, pero No, no como tengo tú nada para quieras. compartir Ah, en ya, ya, pantalla. bien, ya. A ver, espera un poquito, déjame sacar Ocuparemos la el imagen. café. Ocuparemos la imagen. Sí, es que con los ayudantes, con Ignacio y Steffi, llegamos como a una idea mía principal, que era como medir la presencia de la sal, que la sal indica que hubo una reacción entre el hidróxido de potasio con el CO2, que simplemente era tener el hidróxido de potasio en un matraz, con una bombilla, llegar y soplar así. Y ahí se va a generar una turbidez, bueno, eso, se va a poner turbia el líquido, Se ve cochina, digamos. y se ve cochina. Se ve cochina. Y otra idea que surgió hablando con Steffi, que era como eh, masar la sal para después puede ser como, o sea, se me ocurre a mí masar, o sea, esa sal y después como estequiométricamente, no sé si sacar los gramos, o ya sea de líquido bueno, del gas, del CO2 en sí. Y asimismo también saber cuánto oxígeno se consumió en esa reacción. Entonces como un poquito más rebuscada, pero como que desde el producto Claro. final te vas devolviendo hacia atrás, hacia el Sí, inicio. no, súper. Eso se hace, de hecho, se hace. Te cuento que metodológicamente es más fácil medir el CO2 que el oxígeno en los instrumentos de laboratorio, porque los sensores de CO2 son más sensibles. Entonces, si queréis Ujú. ver insectos así como una mosca, mientras duerme, puedes poner como sensor de CO2, porque el oxígeno te da ruido. Entonces, calcular el oxígeno a partir del CO2, considerando la estequiometría de la combustión o de la oxidación de glucosa, por ejemplo, es lo que se hace. Así que bien, bien con eso. Súper. Muchas gracias, Diego. Nada, Buena colección de botellas también. sí, son varias ahí. Salió Ya, un estudio súper. recién, lo vi, que el consumo de alcohol moderado te ayuda a no tener enfermedades cardíacas. Entonces fue como, bien, Bien, la inmortalidad. bien, Buena. sí. Muchas gracias, Diego. Gracias por tu aporte y por compartir la cámara. Muy bueno eso. Ver rostros. Muchas gracias. Bueno, le vamos a preguntar, tú dime, Diego, ¿a qué grupo? ¿Al grupo de Camilo, Al trío para los Constanza? ¿Al chiquillos. trío? Ya. Sí, pues, Ok, vamos con el ¿cómo les trío. fue? ¿Cómo les Hola, fue? profe. Hola, Voy hola. a... Sí, voy a encender la cámara. Ya, Ok. adelante. Em, em, estuvimos como buscando qué cosas además hacía como se podía hacer como con hidróxido de potasio, pero al final como que con lo que nos quedamos es como algo muy parecido a lo que nos dijo de Lavoisier, que como que pensábamos en esta reacción que podía tener como con que podía tener con no sé si con el CO2 o con el oxígeno y que de alguna forma se formara una sal y esa sal la pudiéramos como cuantificar, o sea, como pesar, masar, lo que fuese, y hacer una relación estequiométrica, como relación estequiométrica entre la sal producida y lo que sea que tenga nuestra relación estequiométrica. Pero eso, igual estuvimos como un poco perdidos porque no encontramos tantas cosas, y como que buscamos y no se nos ocurrió mucho. Encontramos que el potasio era como un cofactor también o sea, como, sí, un cofactor de la ATPasa, que pues, pensamos que a lo mejor eso podría
tener como algún, pero no era, era solo el potasio, no era como el hidróxido de potasio. Entonces, eso. ¿De acuerdo? Mira, ahí hay una diferencia. La idea de ocupar como el hidróxido de potasio así en solución es que no es que se lo eches al animal, sino que captes el aire que sale de él, ¿sí? Como la exhalación o el aire que lo circunda, porque por ejemplo en el caso de los insectos no inhalan, exhalan. Los insectos, lo vamos a ver, ya creo que un par de clases, ya lo vimos, ya, o ya ni me acuerdo, pero lo van a ver, está en un video, y tiene un orificio a lo largo del cuerpo y también lo vieron en zoología, que son los espiráculos. Entonces el aire difunde desde el animal. Entonces aquí lo entretenido sería como pensar, imagínate algo que tenga el hidróxido de potasio, pero que tú puedas dejar en otra parte del animal, cosa que el intercambio de aire genere modificaciones en la solución. Entonces creo que el desafío estaba como para pensar en eso. ¿Cómo hago algo que en el aula me permita poner chanchitos de tierra, no sé, lombrices, y no hay que matarlas, para nada? Y yo pueda evaluar cambios metabólicos. Incluso imagínate varios de estos frascos, donde tengo el insecto o el artrópodo, lo que tú quieras, a diferentes temperaturas, y jugar con este cambio, este efecto de la temperatura sobre las tasas metabólicas. Entonces, la idea es para que pensemos en eso, como cómo puedo yo generar un diseño simple. Y a todo esto, una sal es muy barata. Hidróxido de potasio compran una vez y lo ocupan para toda la vida, ¿ya? Porque las sales son muy baratas. Eh, Eso, ¿me entiendes o no? Ese era como el concepto a pensar. ¿Cómo yo puedo generar algo donde pongo se me cayó al agua, murió el bicho? Bueno, ese no sirve. Pensemos de otra forma. Una cajita, conectarlo con un tubo, pensar quizás en alguna forma experimental donde yo exponga el aire circundante del animal a nuestra solución. Luego, como nos decía Diego, quizás evaluar cualitativamente la turbidez de la solución, o bien evaporar, rescatar la sal y hacerlo más como así fino, ¿cierto? Ver la masa, en función de la masa molar, calculo el número de moles, me voy a la estequiometría y puedo calcular todo de manera más finoil. Pero bien, básicamente eso, chicos. Muchas gracias. Y díganme ustedes, ¿qué grupo falta que presente? Ustedes postulen a un grupo. Postulen al grupo que queda de Fabián, Pia y Lucía. Ya, dale. Siga. Ya, ok, muchas gracias. Parece que van a escribir, ¿o no? A ver. Pia escribió en el chat, dice, una solución de hidróxido de potasio concentrada en otra de agua, agregando fenolftalina, taparlo con aluminio y conectarlo a una bombilla o algo que pueda estar conectado a una caja que contenga animales. La fenolftalina con el hidróxido de potasio evidencia el ambiente básico y con el dióxido de carbono se acidifica. Mira, qué buena, qué notable, ¿eh? Entonces, además de tu video, ver un cambio con un indicador pH. Bonito, muy bonito. De hecho, Pia, te cuento que tengo un kit que es así, funciona así. Sí, muy pro, muy pro. Entonces, fíjense que con elementos súper simples de química general 1 podemos llegar a pensar en aspectos de fisiología y podríamos implementarlos en el aula. Profe, y ¿Sí? en vez de usar organismos, eh, o sea, ¿se podría hacer con levaduras, por ejemplo? Y relacionar los organismos De todas anaerobios. maneras, de todas maneras, ahí puedes pesar la levadura seca y ves la cantidad de Ujú. organismos. Sí, Ponerlo sí, como con un tubito y que como esté en la tú, solución. exacto, exactamente. Sí, muchas formas. Ujú. Podrían ser con personas, pero es más costoso. Y creo que jugar con variables como la temperatura, por ejemplo, te permitirían, no sé, hacer cosas más divertidas. Siento. Así que muy bien. Bueno, eso, muchas gracias a todos quienes han participado. Gracias por quedarse, sé que está muy duro todo. Así que nada más quise darles ánimo, suerte con sus trabajos, tareas, pruebas y cualquier cosa nos escriben, ¿sí? Si necesitan más tiempo o alguna ayuda a aclarar algún concepto. Eso, chiquillas, chicos, que estén muy bien, que tengan linda semana y se vienen las notas. Qué miedo. Están re buenas, pero Las notas. sí. Chao, que estén súper bien. El sueldo. El dos, claro. Chao, chao. Chao, Que tengan profe. lindo día. Chao, profe. Estén Chao, bien. Eduardo. Adiós. Y se fueron. Chao, Ignacio.